Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en este su programa Pulso Fórmula. Como han estado siguiendo este programa el día de hoy dedicado a Porfirio Muñoz Ledo, nos estabas hablando, Porfirio, de un momento muy importante para el país. Yo diría que el parteaguas en el tema de la alternancia. De la historia contemporánea de México, sí. De la historia contemporánea. ¿Cómo forman la corriente? Bueno, muy sencillo. Yo estaba en Nueva York, por ejemplo, por lo que hace a mí, y tenía más preocupación cada día que pasaba en Naciones Unidas del rumbo que iba a tomar el país. Hablé varias veces con el presidente, desde luego, que además era compañero mío de la escuela. Pero no había solución. Alguna vez le dije al presidente, oiga, ¿por qué no abrimos el sistema? Hay una izquierda y una derecha dentro del sistema. Vamos a dejar que jueguen adentro. No querían. Él quería dejar a Salinas, como fue claro después. Y ya lo había decidido. Eso no me cabe la menor duda. Entonces, regresé a México. Querían mantenerme todavía en el extranjero. Regresé tranquilamente. Y empecé a hablar con amigos. La idea original que concebimos con quien embajador de México en España, don Rodolfo González Guevara, antiguo militar peprista, y con Ifigenia Martínez, era armar una corriente dentro del sistema, dentro del PRI mismo, y hacer valer los estatutos del partido que te permitían realizar campañas internas de proselitismo. Entonces vamos a lanzar un candidato a la presidencia de la República, nosotros dentro del partido. Antes, esto parece normal ahora, entonces eso no era cierto, del lado del PRI. El PAN sí tenía sus competencias. Un partido único. Monolítico. Decidía el presidente de la República, sobre todo una cosa tan importante. A veces se podía dejar cierto juego en un estado o en alguna región, pero en principio el que decidía era el presidente de la República. Entonces empezamos el movimiento, el ingeniero Cárdenas, hablamos con él. Él tenía problemas en su salida de Michoacán, no lo habían tratado bien. Él también pensaba que había que cambiar el rumbo del país, escribió un folleto sobre eso, lo había publicado. Y entonces, pues, dado que era gobernador, que era hijo del general Cárdenas, pues eso siempre ha sido muy importante, un símbolo de la historia de México, le propusimos que él surgiera como candidato a la presidencia. Bueno, adentro se armó una tremolina, que no teníamos derecho a eso. ¿Porfirio ya era precandidato oficial? No. ¿Salinas? No. ¿O apenas estaban construyendo la candidatura? Estaban construyendo la candidatura. ¿Y ustedes sabían y pensaban que podía ser? Pero no era contra Salinas lo nuestro, era contra una corriente. Contra una visión del país. Contra una visión del país, que finalmente personificó como era lógico Salinas. Pero había otros. Eso lo hacía más complicado desde el punto de vista político, porque algunos creían que estábamos apoyando a otros los precandidatos, que estábamos en el rejuego interno, y no era cierto. Entonces ellos tomaron una decisión y en una asamblea del partido prácticamente nos corrieron. Dijeron que éramos un caballo de Troya, que lo invitamos a las fuerzas enemigas, que ese era un partido de reglas no escritas, que no teníamos por qué invocar los estatutos. Y ahí se tomó la decisión fue seguir adelante. Y luego se formó el Frente Democrático Nacional. Entonces el ingeniero Castillo, que fue determinante, Eberto, decidió declinar su candidatura en favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Y creció el movimiento con 4 partidos. Quiero decirlo con toda sobriedad, con toda claridad, con toda seriedad. Esas elecciones las ganamos. Ya hay conciencia histórica de eso. Sin embargo, se decidió hacer un fraude después de las elecciones. Es un fraude muy curioso, no se parece a ningún otro. Adentro, por eso te respondo, por eso quemaron las urnas, porque adentro de las urnas ganábamos. Ellos no creían que se fueran a ganar las urnas. Ellos jamás creyeron que les ganaríamos. Ellos por eso tuvieron que hacer el fraude después. Exactamente. Fue un fraude postelectoral. Es el único en el mundo. Se hizo después
porque el sistema no había Instituto Federal Electoral, que fue un avance posterior, que había la Comisión Federal Electoral y que cada gobernador manejaba la información en cada estado. Hay un libro maravilloso de Marta Anaya que siempre recomiendo, sobre 1988, donde está dicho todo, donde participamos todos los actores, ahí yo tengo mis declaraciones también. Entonces lo que se decidió fue parar el sistema. La famosa caída del sistema no fue otra cosa que una orden de que ya no mandaran la información. Entonces en la Secretaría de Gobernación no podían procesar la información porque no llegaba de los estados, y no le llegaba porque hubo una orden. De alguna manera le quitaron el control también al secretario de Gobernación y pasó directamente al candidato del PRI, a Salinas. Entonces fueron mandando la información poco a poco, alterando las actas. En ocasiones vaciaron las urnas, pero en otras ni eso, simplemente cambiaron el acta. Y cuando se dan cuenta se cae el sistema. El sistema fue la interrupción de la información la noche de la elección. Esa fue la caída del sistema. El flujo de información se paró. En cada estado de la República hay una mesa de cómputo, digo central, en la capital. Entonces, por eso se supo esa noche que habíamos ganado en la ciudad y en el Distrito Federal. Eso no lo pudieron parar. Eso se supo esa misma noche. ¿Entiendes? Entonces, la caída del sistema no es un fenómeno técnico, es una decisión política de suspender el flujo de información para darse tiempo, 15, 20 días, de ir alterando las actas en todo el país. Entonces, cuando fue llegando el flujo de información, ya llegó cambiado. En esta etapa justamente hay quienes dicen que hubo dos visiones y dos propuestas de qué se tenía que hacer después del fraude. ¿Cuál fue tu posición en ese momento? Más que dos propuestas formales, hubo dos estrategias, dos líneas. Bueno, la mía fue la pública. La mía coincidía con el discurso, que íbamos a ir adelante, que íbamos a hacer valer el voto. Hubo otra que de conversaciones que no nos enteramos, ese es el tema. ¿Sí? La mía fue la pública, la que la gente quería en la calle, la que la gente apoyaba en la calle, que era empezar a movilizar y a movilizar, a movilizar. Ahora, un plan, propiamente dicho, no, pero antes de la elección, lo ha dado testimonio público y me ha autorizado a hacerlo, el sobrino del presidente, Ricardo Rafael, famoso periodista hoy, me había visto y me dijo: el presidente quiere hablar contigo, lo que pasa de las elecciones. Le dije: dile al presidente que si ganamos, ganamos, así díselo, y que lo vemos por la puerta principal del Palacio. El hubiera no existe, Porfirio. Dicen que el hubiera no existe. Hubo conversaciones. ¿Pero qué hubiera pasado? Hubo conversaciones. Yo creo que podíamos haber llegado, no estoy seguro, no te puedo decir que hubiera cambiado la historia de México. A lo mejor la visión de los otros de que hubiera habido la matachina y hubiera habido un asesinatos masivos en la calle era cierta. Yo creo que había condiciones internacionales para hacer valer nuestro triunfo. Lo creo todavía. A base de un planteamiento muy sereno de una, ¿cómo se llama?, de una anulación de las elecciones. De negociaciones públicas, no privadas. Ese fue el problema. ¿A cambio de qué se hizo lo que se hizo? Finalmente sí. A cambio de que los partidos tuvieran más curules. Ni siquiera llegamos a tener la mayoría de las curules. Claro que fue un cambio radical. Los pocos espacios que tenía la oposición, a ser prácticamente la mitad de la Cámara, y comenzó la transición democrática de todos modos, y ofrecieron. El tema ahí es no tanto quién estaba equivocado, quién tenía razón, sino las conversiones privadas que nunca se supo que existieron. Es más, yo te doy mi palabra de que yo nunca creí. A mí varias gentes me dijeron que había conversiones, nunca lo creí. Hasta que por una vuelta el destino se hicieron públicas, que fue el momento de la ruptura interna de la izquierda. Una etapa muy importante, una etapa de transición, una etapa también de decisiones y determinaciones que dieron el rumbo de lo que hoy es México. Vamos a ir a un corte, regresamos con Porfirio Muñoz Ledo en la entrevista.
Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural. Pulso.